Buenas tardes, amigos televidentes. En este programa Mundo Educativo, el día de hoy vamos a tocar los temas muy importantes. Ustedes recordarán que en los principios de nuestro programa nos hemos ocupado desde un inicio acerca de la importancia del trabajo con los estudiantes, la importancia del trabajo con los padres de familia. Y es así que el día de hoy vamos a enfocar el trabajo directamente con los profesores. ¿Importante el trabajo de los profesores con los alumnos? Claro que sí. Si bien es cierto, una de las preocupaciones nuestras es cómo lograr que los padres de familia se involucren en el estudio, en el trabajo emocional de los alumnos, de sus propios hijos. Una situación difícil en la escuela de padres cuando se realiza este tipo de actividades, como que la mayoría no va. Y si va, pues bueno, es una cuestión muy puntual, se emocionan, llegan a casa y de repente abrazan a los hijos, etcétera, pero es un tema un poco etéreo, porque luego, días posteriores, la situación va cambiando. Sin embargo, los profesores tienen una acción principal con los estudiantes. Entonces es así como nosotros hemos invitado a Jimmy Calderón Mata, coach educativo, quien nos va a hablar acerca de la importancia de la inteligencia emocional en los docentes. Buenas tardes, Jimmy, y muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias a ti, William, por invitarme, muchas gracias al Mundo Educativo y muchas gracias a las personas que están allá viendo esta conversación. Excelente. Una de las cosas en las cuales nosotros como docentes siempre nos hemos preguntado, ¿cómo recepcionan nuestros alumnos a nosotros mismos? O sea, de repente yo llevo una carga emocional muy fuerte en casa, pero una vez que paso la puerta del colegio, mi actitud tiene que ser diferente. Pero ¿qué tan bien eso ayuda en el sentido en que por su propia cuenta, digamos, el profesor está frente a los estudiantes? Tal vez no es necesario el poder tener al costado a alguien quien le pueda decir acerca de cómo es tu desempeño con ellos, llevarlo un poco a la idea de poder hacer un trabajo óptimo con los estudiantes. Y eso trata un poco el coaching educativo, creo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, un poco sí tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo acompañamos al docente para que él mismo descubra, primero que se conozca, que vea cómo impacta, cómo es su presencia ante los alumnos. Y esto es muy sencillo porque en cada momento, gracias a la psicología, nos podemos dar cuenta de que estamos proyectando algo de nosotros. Cuando nosotros caminamos, con nuestro caminar proyectamos una energía, una forma de ser. Cuando hablamos y levantamos el tono de voz o bajamos el tono de voz, estamos dando algo de nosotros. Y ese impacto hacia los alumnos va a marcar una forma en que ellos reciban la información. Si hubiera una persona que le pudiera dar retroalimentación, información al docente de cómo se está presentando, quizás se pueden hacer algunas cosas mejor. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr de que el profesor sea eso que tú estás en este momento diciendo, ¿no? Es una muy buena pregunta y es algo muy interesante que lo primero que se me sale es pensar en los problemas. Y sin embargo un coach tiene que más bien estar enfocado en la solución. ¿De qué manera se puede hacer? Lo primero que quizás podemos hacer es trabajar en el desarrollo personal del docente en lo que se llama habilidades blandas e inteligencia emocional. Un poquito me explico. Cuando hacen una entrevista para captar a un docente, se le evalúa en que sea un experto en la materia, si dicta física, que sea experto en física, si dicta razonamiento verbal, que es un tema que yo he dictado también cuando era docente, que sea un trome en eso y que sea muy inteligente. Como que se preocupen en la parte académica, ¿no? En la parte académica, en lo que en el mundo corporativo le llaman las hard, las habilidades duras. Sin embargo, no sé, el mismo colegio
a la hora de captar a los docentes, no se enfoque en ver si el profesor trabaja o tiene liderazgo, asertividad, proactividad, comunicación efectiva. Solo le hace un examen a veces y se acabó, suficiente que sepa la materia. Y sin embargo, en el mundo educativo, así como tu programa, en el mundo de los docentes, así como en el mundo corporativo de las empresas, pasa un fenómeno bien interesante. La gente ingresa al colegio por sus habilidades duras, por lo que maneja su tema, pero sale del colegio, es retirado de la institución porque no maneja habilidades blandas. Y es igualito en cualquier organización. Te convocan y te jalan y eres captado por lo que sabes hacer acá, pero a veces te invitan a hacer un paso al costado por lo que no puedes manejar desde acá. Ya, y es desde aquí, ¿no? Como se debe trabajar. Sí, bueno, no es como se debe, es lo que yo quiero plantear y es mi estilo de trabajar. Y eso también es algo interesante porque los docentes a veces le enseñamos al alumno eso, ¿no? Le decimos, esto es así. Y eso, por ejemplo, es algo desterrado en el coaching. Porque mientras más opciones tengamos de disponer las diferentes posibilidades que hay, el cerebro puede trabajar en base a diferentes opciones. Y eso es lo que hace que haya creatividad. Entonces lo ideal es que cada docente sea un coaching. Al final sí. ¿Verdad? Pero estamos hablando de ¿cuántos profesores? Así es. Lo que pasa es que quizás tendría que ver cómo se hace esta inserción del coaching, porque para esto también hay que trabajar paradigmas, ¿no? Porque a veces pasa que el Ministerio de Educación, con toda la mejor y la más buena intención, nos dice, por ejemplo, vamos a cambiar todo al constructivismo, ¿no? Y te dice, cuando te hacen la exposición del constructivismo, te la hacen de una manera, como he dicho ahorita, te hacen una exposición. Entonces, ¿dónde está el constructivismo? O como hablamos un momento, hay contrariedades, contradicciones que no se entienden. Hay un tema en el cual estamos analizando en el tema del coaching educativo, ¿no? La persona que está al frente del estudiante, lo que él pueda decir puede ser de la siguiente manera: o lo lleva muy bien al alumno, o de repente el profesor lo hace mal y lo baja al alumno, porque trabaja el coaching la parte emocional del estudiante, ¿no es cierto? O sea, es un tema delicado también. Así es. ¿Verdad? Y también pasa que hay alumnos que no les afecta. Claro. Tanto. Así es. ¿Por qué? Porque también, y eso es otra parte que yo quiero plantear en el coaching, que es un coaching sistémico, en el cual, ¿por qué le digo sistémico? Porque hay un acercamiento de dos sistemas. El niño viene detrás del niño, imagínense a los docentes, un ejercicio para que puedan trabajar ellos. Imagínense cuando ven a un niño, detrás de cada niño ven encima del hombro derecho papá, encima del hombro izquierdo mamá. Entonces te das cuenta que ese niño no viene solo, sino que viene con todo un sistema de creencias. Y detrás del profesor William también está su papá y su mamá. Entonces hay si se puede llamar así, sin que suene fuerte, es un enfrentamiento de dos sistemas. Y a veces estos sistemas se enganchan, porque si tenemos a papá y mamá que maltratan al niño, y este profesor tuvo un papá y mamá que lo maltrataron, van a enganchar. Y no sabemos cómo. Y a veces pasa que el niño pues se siente herido por las cosas que le dicen, pero si el niño en casa también tiene un papá y mamá que le dan apoyo y fuerza, el niño va a saber cómo responder o defender ante lo que le dicen. Dime, Jimmy, ser coaching no sale de la universidad, no es una carrera profesional, ¿no es cierto? Así es. No está avalado por alguna universidad, sino creo que viene algo así como los cursos que se brindan, pero de alguna forma las facultades o la universidad respaldan, le da su cierto respaldo. Hay un poco de crítica en el tema del coaching, en que de repente el Ministerio de Salud no dice nada al respecto, de repente el Ministerio o el Colegio de Psicólogos de repente no dice nada respecto al coaching, como que todavía no se encuentra asentado en el tema profesional. Esa es una crítica que yo he leído. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo podría mejorar un poco ese prestigio del coaching, ¿no? No, a mí me parece que la crítica está bien hecha. O sea, en ningún momento nadie ha dicho que es una carrera universitaria, ni es una profesionalización. Que se puede profesionalizar, sí. Lo que pasa es que estamos volviendo con el coaching a estos modelos, si se puede llamar, antiguos de enseñanza, donde habían maestros con discípulos.
Ya. Un coach, como yo lo entiendo y qué es lo que yo hago, yo tengo un mentor permanente al cual yo consulto y con el cual yo reviso mis casos. Entonces, quizás el problema está en estos cursos de coaching que dicen, sé coach en 6 meses, la gente lleva esos 6 meses, no hace ningún cambio profundo en su vida y sale de frente diciendo, ya, ahora voy a hacer coaching. Y eso no es así. El coaching es día a día. Te levantas haciendo coaching. Yo no puedo decirle a mi alumno, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, hijo? Tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, él es, pucha, que yo te he visto que tú vas a lograr todo. Y cuando él me ve en el supermercado, me ve que le estoy gritando a mi esposa. Ok. ¿Qué es eso entonces? Entonces tiene que ver más allá. Y la crítica, bueno, sí es real, pues no es una profesionalización aún. Ok. ¿Será posible que de alguna forma las facultades de educación se preocupen más para que sus docentes puedan ingresar al mundo del coaching tal vez? Sería un poco más fácil la teoría acerca de lo interesante que sería que todos los profesores seamos coach, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vuelta a ver el fenómeno de manera sistémica, tenemos una educación que durante años ha sido mental, cerebral. Entonces, ¿cómo le decimos ahora a los docentes que eso que le enseñaron no le va a servir tanto? Que tiene que trabajar ahora del corazón. ¿Desde qué lugar interior trabaja ese docente cuando dice algo? Porque yo puedo trabajarlo desde el lugar de la soberbia y el alumno con mi postura física va a notar que estoy siendo soberbio. O puedo trabajar desde el desgano y cuando él me va a ver con la cabeza baja, va a aprender eso de mí. Entonces, tiene que haber toda una revolución, si se puede llamar así. Y sin embargo, poco a poco se está dando. ¿Y cómo planteas esa revolución? Bueno, esa revolución la planteo primero haciendo trabajos desde abajo. Hay una frase que a mí me encanta, que me la dijo un amigo, Germán Beines: piensa global, no te asustes, no te preocupes, siempre piensa global, piensa en todos, pero actúa local. Entonces lo que yo puedo hacer es trabajar desde mi lugar, desde lo que me toca, desde mi cancha, desde mi cantera, desde mi puerta. Si quiero que todo el barrio sea limpio, barro mi vereda. Entonces voy ofreciendo mis servicios para que cada colegio donde voy tenga este nuevo punto de vista. Actualmente se viene trabajando coaching en diferentes instituciones educativas. ¿Cómo ves un poco el tema del coaching educativo? Porque ya lo más antiguo es coaching a nivel de empresas, gerencial, pero como que el coaching educativo está entrando un poco, digamos así, en el mercado aquí en el Perú. ¿Cómo ves esa situación? A mí me parece muy saludable. Habría que ver porque son varias aristas. Hay coaching para docentes, o puedo aplicar coaching educativo para los alumnos, depende cómo se tome, y como vaya entrando está bien para mí. Y sin embargo, un tema que no mencioné hace un momento es que hay certificaciones internacionales de coaching. Ya. Hay certificaciones internacionales, lo cual tampoco te asegura que la persona que lleva una certificación internacional esté bien trabajado acá. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla eso? No hay un medidor, no hay un termómetro. Pues no hay un medidor, se ve en lo que se hace, se ven cuántos seguidores tiene esa persona, Claro. se ven cómo lleva esa persona su vida. Lo que pasa es que nos han enseñado a vivir en un mundo lleno de indicadores, que sean todos constructos que se puedan observar, y hay cosas que no se pueden ver, sin embargo tú sabes que están ahí. Claro, así es. Bueno, Jimmy, te agradezco mucho tu participación aquí en nuestro programa y creo que ese es un punto inicial como para poder seguir trabajando de alguna manera algunas actividades que tú realizas, ¿no? Porque no solamente estás trabajando, hasta donde yo sé, el tema de coaching, ¿no? Sino también trabajas otros temas directamente con los profesores, ¿no? Sí, bueno, trabajamos mucho lo que es capacitación docente, pero en el sentido también de hacer talleres en los cuales facilitamos. ¿Por qué digo esto de facilitamos? Porque es muy diferente la postura del experto, que yo me paro delante de los docentes y le digo, yo les voy a decir que lo que ustedes hacen está mal, como yo les digo, así como debe ser. No, facilitamos un proceso y en el cual los profesores se dan cuenta con algunas dinámicas. Justo el domingo 20 hay un evento en el cual después podemos hablar para invitar a todos los televidentes para que vayan, para que los profesores conozcan dinámicas nuevas, dinámicas que tienen un debriefing. ¿Qué es eso? No es hacer la dinámica, ya nos reímos todos, ja, 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 qué chévere, y ya, sigamos. No, hago algo, nos sentamos en círculo y chequeamos.
¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? Ok, Jimmy, te agradezco bastante entonces, y con ustedes, amigos televidentes, después del corte continuamos con el programa. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Bien, aquí nuevamente en este programa Mundo Educativo. Ya desde hace varios años el sistema educativo en Cuba ha sido distinguido por algunas instituciones internacionales. Por ejemplo, la UNESCO ha mencionado que la educación cubana es un ejemplo para el mundo. El Banco Mundial, Cuba es el país del mundo que invierte más en educación. Sea cual sea la situación, nosotros, los peruanos, los que estamos relacionados, involucrados con el tema de educación, tenemos siempre la intención de poder contar con colegas pedagogos. Muchos de nosotros, junto con otros amigos latinoamericanos, solemos irnos a Cuba a capacitarnos en algún tema de educación. Solemos también invitar a nuestros colegas de Cuba aquí para que puedan capacitarnos sobre diferentes temas. Pero ahora tenemos la oportunidad de poder contar con uno de estos amigos, un pedagogo de Cuba, es un consultor internacional, es el magíster Raúl Febres Conde, a quien le damos la bienvenida en este programa. ¿Qué tal, Raúl? Hola. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme y bueno, gracias a Mundo Educativo. Sí, mira, nuestro programa Mundo Educativo es un programa auspiciado por la Asociación de Colegios Privados de Lima, y dentro de nuestras intenciones siempre es el de mejorar la educación. Tanto es así que hemos estado escarbando acerca de cómo son las maneras o las formas como debemos de interactuar con nuestros estudiantes. Hemos tenido hasta hace un momento, en la primera parte del programa, quien trabaja en coaching educativo, trabajando directamente con los profesores. Hemos también tenido invitados para ver qué tipo de trabajo podríamos hacer con los respectivos estudiantes, en fin, ¿no? Pero ahora nos interesa un tema. ¿Cómo así es que Cuba logra la excelencia en la educación? Y creo que mejor que tú nos podrías mencionar un poco el tema, ¿no? Tu punto de partida. ¿Qué te parece un poco la figura como se está planteando, ¿no? Bueno, evidentemente el sistema educativo cubano
ha sido reconocido por múltiples organizaciones internacionales y nacionales. Perfecto. Como sistema tiene 1000 fallas, pero la sumatoria de fuerzas que se desarrollan a su alrededor justamente consiguen un resultado educativo que es un ejemplo para el mundo. En este sentido, yo estoy orgulloso de haber sido formado en un sistema educativo como el cubano, que básicamente le da oportunidades a todos de una forma democrática, de una forma inclusiva, de poder desarrollar todas nuestras capacidades. En este sentido... Bien, evidentemente de que está estructurado esta participación tuya en diferentes temas, ¿no? Y seguramente que en el camino a mí me va a resultar imposible poder decirte qué es lo que a nosotros aquí en Perú nos falta como para poder seguir mejorando, ¿no? Sé que tú estás algunos años aquí en nuestro país, que vienes contribuyendo con el tema de educación. Quisiera empezar el tema contigo pasando un video. ¿Ya? ¿Te parece? Entonces vamos, a ustedes amigos televidentes, vamos a deleitarnos con un video muy cortito que de alguna forma daría el punto inicial a nuestra entrevista. Ahora hay una consigna que es la lucha por el 6º grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de 6º grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. Bien. ¿En qué año fue eso, Raúl? Específicamente no recuerdo el año, es un discurso en los inicios del proceso educativo, del proceso revolucionario, el Che Guevara justamente dirigiéndose al pueblo. Acá estaba fungiendo como ministro de Industrias, o sea, él estaba ocupando un cargo tan importante como el que estaba al frente de la industrialización del país. El Che Guevara es un ícono de referencia mundial y justamente acá estaba exponiendo, en sus breves palabras pudimos ver la sensibilidad política que tienen los funcionarios en Cuba. La educación es una prioridad nacional que está demostrada o que está, digamos, evidenciada en lo que piensa desde el presidente hasta el más, digamos, insignificante de los pobladores, ¿no? Todos sabemos que la única manera de cambiar un país es a través de la educación. Excelente. 4 esquemas, 4 ejes. Primero, sistema de gestión en Cuba. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el sistema de gestión en Cuba básicamente es un sistema de gestión que se ha ido construyendo a lo largo de los años y que su principal característica es la coherencia. Es un sistema donde lo que está planteado como política de Estado se ve hasta la institución educativa. O sea, el director en cada escuela es un pequeño ministro de educación. Entonces, esa política de gestión está sustentada en el ejemplo. Una de las características que tiene nuestro sistema es que todo el mundo trabaja. El ministro de Educación, que es educador, trabaja en una institución educativa. Todos los funcionarios del ministerio trabajan en instituciones educativas. Y cuando trabajan en esas instituciones, no son ministros, son profesores de esa escuela. Y se subordinan al director de esa escuela. Entonces, eso es una política nacional, porque el ministro del Interior hace patrullaje, el ministro de Salud hace consulta médica, o sea, que hace que los funcionarios estén en la trinchera con el pueblo. Aquí no funciona eso. Aquí no es así. Acá, entre tantas cosas. El director está en la oficina, el funcionario está en la oficina. O no está en la escuela. O no está en la escuela. Recientemente el ministerio ha lanzado una aplicación que se llama Semáforo Escuela,
en el cual a nivel simultáneo se están haciendo visitas a instituciones educativas para determinar, por ejemplo, permanencia del director en la escuela, para determinar, por ejemplo, cantidad de alumnos que han asistido, para determinar si el director regional o la directora del UGEL está en la UGEL o está en la dirección regional, o qué está haciendo. Y en las provincias, o sea, en las regiones, hay sorpresas, directores que no van a la escuela, profesores que no están, y eso son horas de clase perdidas, efectivas, que justamente impiden el desarrollo de la aprendizaje. Ah, qué interesante. Yo director, pero de repente también soy profesor para saber las dificultades que mis profesores están lo que pasa obteniendo. Lo que pasa es que en Cuba viviendo. El acto de ser director no es un acto que está separado de la docencia. Todos los directores tienen que dar clase, todos. Acá solamente hay ciertas instituciones educativas donde el director es además profesor, pero ya cuando tiene más de 3 aulas, 5 aulas, 8 maestros, algo así, ya deja de ser maestro y se convierte en profesor nada más. No, en Cuba no es así. En Cuba el primer profesor de la escuela es el director, y cuando falta un maestro, el que entra a sustituir a ese maestro es el director. Por tanto, el director tiene que estar preparado en todas las áreas y tiene que permitir, o sea, tiene que posibilitar entrar a las aulas a dar clases si el maestro falta. Pero además tiene que ser capaz de dar un buen consejo a un maestro de otra área, aunque no sea la que él ha estudiado, en la que se ha especializado, porque su trabajo como director es ser responsable del aprendizaje de sus estudiantes. Liderazgo. Liderazgo pedagógico que se sustenta en una práctica política, por decirlo así. En Cuba tenemos unas frases con las que nos manejamos, proverbios, refranes, que dice que aquella persona que no hace nada no puede criticar. Entonces, en una reunión de clase, porque el director no toma decisiones solo, reúne a todos sus maestros y toma decisiones en grupo. Entonces, si hay algún maestro que critica, que se queja de que esto no está bien, que aquello no está bien, el claustro, ni siquiera el director, el resto de los maestros le dice: oye, ¿y tú qué has hecho para cambiar esto de que te estás quejando? ¿No has hecho nada? Entonces cállate, no tienes derecho a hablar. Entonces es como una práctica democrática rara, porque es una práctica que no se basa en el ejercicio de la palabra, sino en el ejercicio de tus acciones. Claro, aquel que viene con un problema y no plantea una solución ya es parte del problema. Así es. Entonces no se le da participación. No, pues. Y la otra, digamos, característica es que el profesor predica con el ejemplo. O sea, el director, si el director dice aquí hay que llegar temprano, él es el primero que llega. Claro. Si aquí hay que quedarse hasta que termine la jornada de la escuela, él es el que se queda. Si hay que entregar su planificación curricular, él es el primero que le entrega. Y además no le entrega, o sea, no se le entrega a él mismo, se le entrega al consejo de dirección. Eso es otra práctica del sistema de gestión que no existe acá. Los estudiantes tienen un protagonismo sustancial. El consejo de dirección está formado por el director, el subdirector docente, el administrador, un estudiante o 2, un padre de familia o 2 y miembros de la comunidad. Ese es el consejo de dirección, por decir, cerrado. Hay un consejo mucho más grande que implica también dirigentes de la comunidad, líderes comunitarios, el médico de la comunidad, el trabajador social, el comisario de la policía, o sea, un enviado de la policía, que es ya un consejo de dirección ya mucho más ampliado, pero que también tiene lugar en las instituciones educativas. Entonces, a la hora de tomar una decisión, el director no toma una decisión solo, sino se reúne y le pregunta la opinión a los niños, a los estudiantes: ¿ustedes qué harían? Y le pregunta a los padres de familia: ¿y ustedes qué harían? Y cuando el director no está en la escuela, se supone que alguien queda en su reemplazo, ¿no es cierto? Alguien queda encargado. Es posible que quede un subdirector, pero también es muy probable que quede un padre de familia. O es probable que quede un estudiante en sustitución del director. Es una práctica común, ¿eh? Es una práctica común. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante de alguna forma plantea algún mecanismo de solución frente a un problema. Por lo general el profesor dice: yo soy el profesor, ¿no? Sí, pues. Y ese es un poco el tema. Por ponerte un ejemplo, nosotros trabajamos una estrategia pedagógica que viene de la tradición pedagógica de Freinet, que es la asamblea escolar. La asamblea escolar es un aula reunida, todas las semanas se reúnen para autoevaluar al grupo, pero también para evaluar a los maestros, pero también para evaluar al director. Y es muy probable, o sea, ha sucedido, creo que en mis años de estudiante ha sucedido más de 100 veces,
en que el grupo tiene una opinión sobre un maestro, de que no da una buena clase, o de que no se preparó, o de que el director usó una forma de hablar que no consideramos correcta, y el director ha tenido que venir al aula a escuchar cómo uno de nosotros, en representación del grupo, emitía la opinión del grupo. Y el director ha tenido que pedir disculpas al grupo, y al otro día en la formación general ha tenido que pedir disculpas. Y ha tenido que decir, a solicitud del grupo tal, que me ha hecho recordar que en el día tal he actuado de esta manera incorrecta, pido disculpas. Esa práctica del director reconociendo sus errores y que tenga la suficiente humildad para decir, yo lidero esta institución educativa, pero también puedo equivocarme y sé aprender de mis errores, eso es un modelo de gestión totalmente diferente que cuando lo pones en un contexto como el peruano, ¿no? Hacer comparaciones nunca es buena, porque finalmente son sistemas educativos diferentes, son historias nacionales diferentes. Pero rescatamos lo positivo y esa es una de las cosas que de una o de otra manera queremos buscar en este programa, te lo digo, Raúl, ¿no? Para la pausa, después de la pausa, una de las preguntas que me interesa mucho es cómo han logrado un mecanismo eficaz para que los padres de familia internalicen la necesidad de un trabajo en común en la educación de sus hijos. ¿Te parece? Después de la pausa nos vemos, amigos televidentes. Mi nombre es Choquemango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Bien, estamos aquí con el magíster Raúl Febres Conde, consultor internacional, y estamos tocando el tema de la educación allá en Cuba, la excelencia de la educación allá en Cuba. Quedó una pregunta pendiente, mi estimado Raúl. Aquí en el Perú, los docentes tenemos una gran dificultad. ¿Cómo lograr hacer que el trío de profesores, estudiantes y padres de familia puedan trabajar en común? El problema de los padres de familia. ¿Cómo se logra, según tú, cómo se logró en todo caso en Cuba, que el padre de familia esté inmerso en un trabajo en conjunto con los educadores? Mira, esta es una pregunta interesante y es un tema que yo creo que ningún sistema educativo ha logrado resolver a cabalidad. Digamos, la experiencia cubana está basada en dos ejes principales.
El primero de estos ejes, que creo que el Perú tiene que trabajar mucho en eso, es en lograr que identifiquemos como educadores cuáles son las expectativas reales de los padres de familia. Por ejemplo, acá es una práctica que el padre de familia diga o piense, no aprendió mi hijo porque no tiene nada en el cuaderno, ¿no? Y los profesores ahorita están de alguna manera quejosos porque plantean que una educación más basada en la práctica y menos en el conocimiento es una educación que deja menos evidencia en el cuaderno, ¿no es cierto? Ahí hay un divorcio entre lo que quiere el padre de familia y lo que hace el maestro en el aula. Entonces, acá yo creo que es, digamos, una solución, ¿no? El Perú puede avanzar en incrementar la la comunicación con los padres de familia. Mira, esto es lo que necesita tu hijo, esto es lo que nosotros hacemos en el aula. Y que haya esa coherencia, ¿no es cierto? Y el segundo eje en el cual Cuba, digamos, ha tenido una mayor éxito en el proceso es en darle al padre de familia participación. Participación no solamente en que opine sobre cosas no académicas en la escuela, sino además que opine sobre cosas académicas. El padre de familia tiene la libertad y la utiliza para venir frecuentemente a la escuela a entrar a las reuniones de preparación de los maestros. Todas las semanas se realizan lo que son las reuniones técnico-pedagógicas acá. Ya. Esas reuniones técnico-pedagógicas, los maestros se reúnen y se preparan. ¿Entonces escuchado hablar de las APAFAS acá en...? Claro, ¿no? Pero las APAFAS como institución son, digamos, tienen una participación muy limitada. En parte por el sistema que no les permite, en parte por la misma, digamos, concepción de las asociaciones, en parte por la coartación de los derechos de los padres de familia que se sustentan en, digamos, en 3 o 4 que son los dirigentes de la PAFA y por tanto el resto de los padres no participa porque para ello están los dirigentes. Claro, y en muchas de las ocasiones suele ser una vitrina nada más. Claro. No hay una entonces, además las asociaciones de padres de familia, por lo menos las experiencias que conozco, están bastante mal vistas. Justamente, ¿por qué? Porque aunque los padres quieren una institución que los represente, la institución por lo general o se pone de parte del director para resolver ciertos temas poco confesables, o bien se ponen en contra del director por otros temas, o sea, justamente porque el director no les da participación en estos temas poco confesables. Claro. Entonces, es un tema que más que buscar la solución de la participación de los padres de familia en la gestión escolar o mejorar el aprendizaje de los chicos, está centrada en, oye, ¿me das o no me das participación en los temas poco confesables? Claro. Entonces, es todo un tema. Luego, te decía, te ponía un ejemplo, ¿no? Un padre de familia en Cuba puede entrar a la preparación de sus maestros, de los maestros que le van a dar clases a mis hijos. Entrar a ver cómo se preparan, entrar a ver cómo están planificando su clase. Claro. Y participar desde su experiencia. Oye, mira, ustedes van a trabajar, por decir, el tema del ciclo del agua. Ah, mira, yo soy bióloga marina, o yo soy biólogo marino, ¿no? Aquí está pues mi experiencia. Claro. Entonces, el padre de familia le da, digamos, más herramientas, claro, participa con recursos. Y se siente bien, o sea, el padre de familia está motivado, cuando sabe que están tomándolo en cuenta, ¿no? Lógico. Luego, uno de los elementos que mejora el desempeño docente, por ejemplo, es la supervisión, ¿no? Acá en el Perú hay todo un proceso de supervisión al cual el maestro a veces lo toma con reticencias, con ciertas pinzas. En Cuba es muy usual que un padre de familia entre a un aula y se siente a monitorearle la clase a un maestro. Es que eso es de pequeños, o sea, los estudiantes aprenden que así es la cosa, ¿no? Claro. ¿No? Y cuando ya son grandes, es normal. Claro. Aquí no. Un segundo punto, enfoque pedagógico en Cuba. Bueno, ese es uno de los elementos, digamos, más polémicos, porque hay teorías que plantean que el éxito de un sistema educativo depende de su sistema, de su enfoque pedagógico. En el Perú se trabaja el enfoque pedagógico por competencias, ¿no? Hace ya unos 10 años, y básicamente este enfoque por competencias busca el desarrollo de capacidades, de habilidades, ¿no? Se presupone en las más modernas teorías que este es uno de los
este es uno de los enfoques pedagógicos más modernos, más, digamos, más actuales, más innovadores. En Cuba no se trabaja un enfoque de gestión por competencia. ¿Cómo se trabaja ahí? En Cuba el enfoque pedagógico que se trabaja es un enfoque sociocognitivo. O sea, acá, digamos, poniendo dos autores principales, Piaget, Ausubel y Vygotsky. Y estos tres autores en una comunicación con el contenido. En Cuba se trabaja todavía por objetivos. Acá la enseñanza por objetivos está condenada. O sea, se habla de ella como si se estuviera hablando insulto. Claro, como si fuera un insulto. Y realmente en Cuba se trabaja por objetivos. O sea, las clases son cognitivas, donde se desarrollan básicamente elementos de contenido. Ahora, la diferencia estriba en cuál es el enfoque que se le da a ese contenido, cómo se trabaja en el aula. Te pongo un ejemplo. A ver. Les he dejado un vínculo, un link, para que lo pongan abajo, de un estudio que se ha hecho de el uso del tiempo en las aulas peruanas. El tiempo, por ejemplo, utilizando la metodología de Stalin, Stalin con doble L, no Stalin el soviético, él tiene una fórmula, una ficha, donde van monitoreando qué actividades se realizan en el aula, actividades académicas y actividades no académicas. Por ejemplo, en el Perú el 62% de actividades que se realizan en un aula son actividades académicas de la academia, ¿no? de trabajo. ¿Cómo se estructuran estas actividades? El maestro explicando determinados temas, 17%. El alumno haciendo ejercicios, 31%. El alumno tomando nota literal, copia de lo que el maestro pone en la pizarra, de la diapositiva, del material, 17%. ¿Cuánto tiempo se le dedica al debate, por ejemplo? 2.8%. Y esta diapositiva está publicada por el Ministerio, el link que les estoy dejando es de la UGEL 1, el área de AGP. Entonces, en este estudio justamente se ha determinado que de ese 60% donde el alumno está haciendo algo, el alumno en un 17% está escuchando al maestro, pasivamente. Y el otro 17% está copiando literalmente, o sea, no tiene elaboración propia. Entonces, el sistema educativo, aunque está orientado a competencias, el alumno, ¿qué hace? Hablábamos de que hay un 31% de la clase que el alumno hace algo. Hay una investigación que se ha hecho de qué tipo de ejercicios de matemáticas se realizan en el Perú. El 98% de los ejercicios que se realizan son de baja demanda cognitiva, utilizando la clasificación de Michael Stein, que es la clasificación que se usa para las pruebas PISA. O sea, de baja demanda cognitiva, el 98%. Y de alta demanda cognitiva, solo el 2%. Solo el 2%. Y cuando hablamos de alta demanda cognitiva, hablamos de dos tipos de ejercicios. Los ejercicios de hacer matemáticas y los ejercicios de matemática con relaciones. De hacer matemática es ese 2%. De matemática con relaciones, de que el alumno tiene que conectar un contenido matemático con otro contenido matemático para producir, no hay. Entonces, ahorita en la nueva propuesta curricular se habla de que la competencia matemática es actúa y piensa matemáticamente en distintas situaciones matemáticas, ¿no? ¿Cómo el alumno va a actuar y pensar si las acciones que hace en el aula son memorísticas y reproductivas? Yo siempre me burlo de este tipo de ejercicios cuando digo, ¿no? El ejercicio clásico de Juan tiene 5 años, dentro de 5 años Juan va a tener el doble, el triplo de la edad de la que tenía el perro cuando la novia se casó con el primo. Y uno se pregunta, ¿y a Juan para qué le importa eso? Claro. ¿No? Entonces, mira, una de las cosas en las cuales siempre, no es porque me haya gustado criticar lo matemático, yo soy físico, te comento, tengo formación en la carrera de física, pero me interesó mucho acerca de cómo se enseñan las matemáticas, porque de alguna forma en la física necesitamos de la matemática para formalizarla. Claro. Pero yo siempre he creído que la matemática hay que humanizarla. Así es. Es decir, el docente, el profesor tiene que crear mecanismos para que el alumno vea la matemática de una actitud vivencial. Y no se ve. No, pues. Y no se ve. Entonces, frente a una situación de ese tipo, yo creo que es bien difícil que un estudiante pueda saber de que en física, de repente un tema relacionado con fuerzas, digamos, está ahí una ecuación presente, ¿no?
Entonces son situaciones que se han visto en el transcurso del tiempo, por lo menos en nuestro país, ¿no? El tiempo lo está ganando, nos vamos a un corte, ¿te parece? El tercer tema que me gustaría trabajar contigo en una discusión es acerca del desempeño docente. ¿Te parece? Ok. Sí. Entonces, con ustedes, amigos televidentes, después del corte nos volvemos a ver. El tiempo se va. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Estamos aquí con el magíster Raúl Febles Conde, consultor internacional en temas de educación. Raúl, habíamos estado conversando hace un momento del enfoque pedagógico ahí en Cuba. Hay algunos puntos que querías agregar, cuéntanos. Básicamente el tema del enfoque pedagógico, digamos que se complementa con una educación que es considerada obligatoria. Toda la educación básica es obligatoria. Esto es un elemento, por ejemplo, que caracteriza nuestro país, a diferencia del Perú. Allá un alumno de primaria, secundaria, incluso el preuniversitario, es considerada como una educación, digamos, no obligatoria, pero básicamente todo el mundo la termina. Entonces, todo el mundo en Cuba tiene que terminar, por lo menos, la educación secundaria. Ya, a ver, vamos a aclarar un poco ese término de obligatorio, ¿no? Aquí en el Perú, ¿cómo se maneja la obligatoriedad, por ejemplo, ¿no? A diferencia de Cuba? ¿Me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando. ¿Cómo se maneja la obligatoriedad? Ajá, claro, porque, digamos, acá en aquí Perú, hay muchos niños... Acá en Perú no es obligatorio. Esa es la idea. Claro, acá en Perú no es obligatorio. En Cuba, por resolución ministerial 403 del año 1989, si un alumno de primaria o de secundaria no va a la escuela, el Estado puede proceder de oficio y tomar prisionero al padre de familia, prisionero, el papá puede ir preso por no mandar a su hijo a la escuela. Claro, a eso quería llegar, ¿no? Porque realmente el ser obligatorio, por lo menos en nuestro país, no se da desde el punto de vista legal, ¿no? Pero sin embargo se da. Hay muchos niños que no estudian, y no estudian porque el papá decide simplemente mandarlo al campo y ahí me sirve más que la educación, ¿no? Claro. ¿No? Esa es la figura. Bueno, ese es un tema, y el otro que digamos de alguna manera complementa el proceso del enfoque pedagógico que usamos es que hay una política nacional orientada a la interdisciplinariedad. O sea, está previsto que los profesores trabajen de forma integral, que trabaje el profesor de matemática, tiene que trabajar en clase elementos de lengua española, ¿no? de comunicación. Y el profesor de comunicación tiene que tratar temas de ciencia y ambiente, y el profesor de temas de ciencia y ambiente tiene que trabajar evidentemente
física, ¿no? O sea, tiene que trabajar integrada a todas las áreas. Ajá. Hay una serie de imágenes que me gustaría que se pasen mientras estamos dialogando, ¿te parece? Sí, por supuesto. Ahí están del inicio del curso escolar, que justamente fue hace 2 días, el día 2 de septiembre se inició el curso escolar en Cuba. Creo que están de vacaciones, ¿qué fecha ellos? Nosotros entramos de vacaciones básicamente en junio, julio, finales de julio, y estamos todo el mes de julio y agosto en vacaciones. Entonces empezamos en septiembre y tenemos un curso escolar de 10 meses. Ahí tenemos a los niños, fundamentalmente traje fotos de educación primaria, que es digamos, la educación más significativa. Por ahí creo que hay alguna de secundaria. Entonces, me hablabas del desempeño docente. Así es, eso. Mira, el desempeño docente en Cuba tiene una característica, y es que todo aquel que trabaja en la educación es un profesional de la educación. Entonces, desde la auxiliar pedagógica hasta el maestro, todos son considerados docentes. La auxiliar pedagógica tiene una formación que viene de las universidades, que es un profesor más. O sea, su cargo es auxiliar pedagógica, pero básicamente es un profesor que se ha formado con los mismos estándares de un docente. Acá el profesor, o sea, el funcionario o la persona que funge como auxiliar pedagógica es la que apoya a la maestra, básicamente es información. Entonces, eso es un tema que nosotros resolvemos. O sea, todo el que trabaja en una institución educativa enseña. El que trabaja en la limpieza, por ejemplo, recibe un curso de inducción pedagógica y también enseña en las instituciones educativas. Y qué interesante eso, mira, te comentaba, en la institución en la cual de una u otra manera yo participo, muchos piensan de que si yo soy la persona encargada de mantenimiento, el tema de la educación de los niños no es un tema que me atañe. No, no es cierto. Si yo soy profesor de secundaria, lo de primaria no es un tema que me atañe. Si soy de inicial, primaria y secundaria no es un tema que me atañe. Y eso no debe ser así. No es así. ¿No es cierto? En Cuba, el que limpia tiene problemas con la educación. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad con que los chicos aprendan. Si el profesor, tú hablas de una persona que trabaja en mantenimiento, o si trabajas en mantenimiento, cuando se toquen temas de educación para el trabajo, usted va a ir ahí a asesorar a los niños, a ayudarlos. Es más, otra de las características del sistema educativo es que hay una vinculación estudio-trabajo muy fuerte, que proviene justamente del pensamiento martiano, la vinculación estudio-trabajo. Entonces, un alumno participa en la limpieza de su escuela, un alumno participa en la remodelación, pintado, cuidado de áreas verdes, participa en arreglar sus muebles. ¿Por qué? Porque es parte del sistema educativo donde trabaja. Valores, se me ocurrió ahorita. Ya. ¿Cómo es el trabajo allá? Mira, la educación en valores es un tema que ahorita está muy cambiado. O sea, en los años 90 se trabajaba una educación de valores, muy parecido a lo que se hace acá. O sea, se dedican turnos de clase, 40, 45 minutos, media hora, a hablar de un valor. Eso es lo que se hacía. Y el alumno finalmente tenía un contenido de valores muy amplio, pero una práctica de valores muy pobre. Claro. Eso pasaba en los años 90. A partir de ahí se empezó a dar un fenómeno que en la psicología social se conocía como pérdida de valores, ¿no? Oye, los niños ya no eran como antes, etcétera, etcétera. En esto se tomaron cartas en el asunto y se ha modificado el tema, retomando las concepciones de Kohlberg de que la educación en valores se enseña a través de dilemas morales. Entonces, ahora las instituciones educativas trabajan lo que se llama la formación en valores a través de traer al aula dilemas de tipo axiológico y poner al niño en contexto de ¿tú qué harías ante este caso? Ah, mira, yo haría esto, yo haría aquello. Ah, no, pero que me lo digas no es suficiente, vamos a hacerlo. Que es lo que hoy día el Perú está trabajando dentro de la nueva propuesta curricular con las 3 competencias del área de personal social. Claro. Convivir, participar y deliberar sobre asuntos de bien público. Claro, Raúl, y hay un detalle, el tema nada más es que no se pone en práctica, te digo, claro. Eso es cierto, ¿no? O sea, todos aquellos que estamos involucrados en el tema de educación en una institución educativa, todos, absolutamente todos, desde mantenimiento hasta la dirección, tienen que dar muestras acerca de cómo es su actitud frente a los estudiantes. Claro, tiene que ser. ¿No? Y tiene que ser así. Una de las cosas que yo recuerdo, conversamos hace un momento en el break, era que todos los docentes son investigadores. Háblanos sobre eso. Mira, esto es una de las características que mejora el desempeño docente.
Acá en el Perú, según la ley 29944, el docente tiene que ser o bien directivo, o bien investigador, o bien docente, o bien funcionario. Lo están separando. Claro. En Cuba consideramos que la educación tiene 3 funciones básicas. Tiene la función de dirección, evidentemente. Entonces, cualquier maestro es un líder pedagógico en su aula y, por tanto, en su escuela. Cualquier maestro es un investigador. O sea, la función de investigación no la separamos de la docencia. Claro. Entonces, cuando un maestro en la punta del cerro determina que sus alumnos no están aprendiendo, se plantea una pregunta: ¿por qué no aprenden? Eso es una pregunta de investigación. Y ahí, utilizando toda la metodología de la investigación que ha aprendido a lo largo de su formación, entonces desarrolla, implementa métodos, entrevista a los padres de familia, hace test con sus estudiantes, valida determinadas hipótesis y tiene que presentar todos los años un resultado de investigación. Todos los años, como parte de su trabajo, tiene que presentar un resultado. Y tiene que presentar una publicación en revistas científicas autorizadas. O sea, eso es parte del proceso. Te comentaba que un funcionario tiene que publicar. Todos los años tiene que publicar un libro, sino ¿de qué tipo de trabajo, claro, digamos, de asesoramiento estás haciendo? Claro, imagínate que cada docente publique un libro, ¿no? Lo que pasa es que en Cuba la política editorial no es como acá, que cualquiera que quiere publica un libro. O sea, cualquiera va a la Biblioteca Nacional y pone su libro y le da un SBN. En Cuba no es así. En Cuba tu libro pasa por un filtro. Pasa por el consejo académico de cada escuela. Y ese consejo académico recomienda o le pide al maestro que modifique el libro. Y entonces ahí pasa a las distintas instancias descentralizadas y finalmente hay un consejo académico nacional que aprueba que el libro sale publicado o no, por un tema también económico, ¿no? Raúl, el investigador nace, se forma. Se forma. Evidentemente. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la cuna. Desde la cuna. Yo recuerdo con mucha alegría que la primera vez que salí de la escuela, mi mamá me preguntó, o sea, yo le pregunté a mi mamá cómo funcionan los eclipses. Y mi mamá llegó a mi casa, apagó todo, puso una pelota grande en el centro y puso una lámpara, un foco, y me enseñó cómo funciona el eclipse de luna, cómo funciona el eclipse de sol. O sea, me demostró eso. Claro. Cosa que también se hacía en la escuela, pero mucho más adelante, sino que ahí fue donde yo tuve esa inquietud. Y entonces ahí fue donde formaron ese bichito que le va generando a cada persona. Claro, y tú no necesitas equipos sofisticados como para que puedas aprender ciencia, ¿no? No. Sino con materiales reciclables de repente te das cuenta de los fenómenos que ocurren en el entorno, ¿no? Claro. Nos gana el tiempo, Raúl. Hay un tema que me gustaría trabajar contigo, es programas nacionales. Mira, los programas nacionales son como acá los temas transversales. Entonces, hace un rato hablaba del tema de la transdisciplinaridad, por ejemplo. Que un profesor de matemática puede hablarte de historia o puede hablarte de, no sé, de una película o de una sensibilidad estética. ¿Eso por qué sucede? Porque hay programas en Cuba que establecen que los maestros no son profesores de su área o de su asignatura, porque trabajamos por asignaturas. Los maestros son profesores formadores culturales, el mediador, como se dice en la pedagogía de Vygotsky. Entonces, tenemos el programa de la enseñanza de la lengua materna, tenemos el programa de enseñanza de las matemáticas, tenemos en educación, en educación secundaria tenemos el profesor general integral, que es un profesor para 15 alumnos, que es profesor tutor. O sea, su trabajo es hacer coaching, ¿no? Hacer acompañamiento de las características, de los problemas, las individualidades. Ese profesor tiene que visitar a esos alumnos. Es como que ese profesor es el papá de esos alumnos en la escuela. Aunque en realidad todos los profesores debemos ser tutores. Claro, así de simple. Así es, sino que en la secundaria es un profesor para estos 15 alumnos. Okay. Aunque él es responsable de todos en el aula, estos 15 son, digamos, sus alumnos tutorados. Perfecto. Porque existe también la pedagogía, o sea, en el tema del maestro, de la parte pedagógica, se habla del maestro como acompañante, no solamente de los alumnos, sino también de sus propios colegas, cosa que acá también está faltando. O sea, el maestro que tutora a otro maestro en su proceso de logro de las capacidades básicas para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. O sea, que está faltando también. Una última pregunta. Si tú fueras ministro de Educación, un poco atrevida la pregunta. Recontra difícil. ¿Qué harías aquí para mejorar la educación en nuestro país? ¿Qué haría? Mira, si yo fuera ministro, primero quiero saludar el esfuerzo que está haciendo todo el Ministerio de Educación
porque siempre hablamos del ministro, pero el ministro, detrás de él hay todo un equipo de trabajo, no solamente personas, sino personas, procesos, proyectos, asesores. Y cuando hablamos de la gestión del ministro, tenemos que hablar evidentemente de lo que está detrás de él. Claro, el ministro es una persona que además ha venido a tomar una posta que ha dejado muy bien, o sea, que ha dejado muy en alto la señora Patricia Salas. Ahora, ¿yo qué haría? Bueno, en el Perú, lo he dicho en muchas de mis capacitaciones, lo mejor que le ha pasado al Perú en los últimos 20 años de educación, de sistema educativo, es la nueva política curricular. Que no sea lo mejor que necesita el Perú para convertirse en un país, ya, eso es otro tipo de análisis. Pero de que es lo mejor que le ha pasado, es lo mejor. En papeles está muy bonito y lo que estaría faltando sería empoderar al maestro de esas herramientas. Porque las rutas son una herramienta muy fuerte, una herramienta que verdaderamente está orientada al logro de aprendizajes, pero el maestro todavía no sabe trabajar con las rutas, ¿no? Ahora, la política que se está implementando es una política, para mí, en el balance que yo puedo hacer, es una política muy bien hecha. Pero es una política que se está haciendo a golpes. Y tú no puedes golpear a los maestros. O sea, se han hecho unos exámenes para modificar a los directores. Y con eso han dejado afuera a muchos directores que le han vulnerado sus derechos. O sea, la idea es buena, pero la has hecho a golpes. Entonces no puedes golpear a la gente que te ha apoyado durante todos estos años, justamente porque ahorita es prioridad de Estado. El tema de los exámenes para maestros. Yo no creo que un examen donde se le ponga al maestro un caso para que escoja 4 alternativas determina que un maestro sea más competente que otro. Y las pruebas que se le están haciendo al magisterio son pruebas donde los están evaluando basado en eso, no se están evaluando las capacidades blandas. Bien, Raúl, ya me van a matar en producción. No, en resumen, lo que se está haciendo bien, pero debería hacerse con la gente, con los maestros, con todos. Como yo creo que el éxito del sistema cubano radica en que es un sistema que desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, con sus cosas buenas o malas, ha sido hecho con todos y para el bien de todos. Bien, Raúl, muchas gracias por toda la información que nos has pasado. En realidad nosotros teníamos un poco la intención de conocer el sistema educativo y que nuestros amigos televidentes también estén enterados de cómo es que Cuba ha llegado a un tema de excelencia en el tema de educación. Gracias. Gracias a ti, William. Ustedes, amigos televidentes, nos estamos viendo el siguiente viernes de 6 a 7 en este programa Mundo Educativo. Hasta entonces. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.